El día de la boda había llegado finalmente después de meses de preparativos meticulosos. La iglesia estaba decorada con flores blancas y doradas que creaban un ambiente de ensueño, mientras los invitados susurraban emocionados en los bancos de madera pulida. El doctor Alejandro Mendoza, un reconocido médico cardiólogo de 42 años, ajustaba nerviosamente su corbata mientras esperaba en el altar. Sus ojos marrones brillaban con una mezcla de felicidad y ansiedad típica de cualquier novio en su día especial. Había conocido a Isabella hace 3 años en una conferencia médica donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. Su sonrisa radiante y su personalidad encantadora lo habían cautivado desde el primer momento. Isabella era una mujer de 35 años, elegante y sofisticada, con un cabello castaño que siempre llevaba perfectamente arreglado y unos ojos verdes que parecían guardar secretos profundos. Durante su noviazgo, Alejandro había notado algunas peculiaridades en el comportamiento de Isabella, pero las había atribuido al estrés del trabajo y a la presión de planificar la boda. La música comenzó a sonar suavemente mientras los invitados se preparaban para la entrada de la novia. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba con cada nota del órgano que resonaba en las paredes de piedra de la antigua iglesia. Sus padres, sentados en la primera fila, le sonreían con orgullo, mientras que del lado de Isabella solo había un pequeño grupo de personas que ella había presentado como colegas de trabajo y algunos amigos cercanos. Siempre le había parecido extraño que Isabella hablara tan poco de su familia, explicando únicamente que habían tenido diferencias en el pasado y que prefería mantener las distancias. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Isabella apareció vestida con un hermoso vestido de novia de seda blanca, todos los presentes se pusieron de pie. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al verla caminar lentamente por el pasillo central. Sin embargo, algo en su expresión lo inquietó. Isabella mantenía una sonrisa perfecta, pero sus ojos parecían distantes, como si estuviera pensando en algo completamente diferente. Sus movimientos eran mecánicos, calculados, como si estuviera interpretando un papel ensayado 1000 veces. Como médico, Alejandro había desarrollado una habilidad especial para observar los detalles que otros pasaban por alto. Era algo que había perfeccionado durante años de diagnosticar pacientes, leyendo entre líneas los síntomas que no siempre eran evidentes. Mientras Isabella se acercaba al altar, notó algo que lo perturbó profundamente. Sus pupilas estaban ligeramente dilatadas, su respiración parecía controlada artificialmente, y había una rigidez casi imperceptible en sus hombros que no era característica en ella. Durante los votos matrimoniales, Isabella recitó sus palabras con una perfección que sonaba casi robotizada. Cada frase salía de sus labios con una precisión matemática, sin la emoción natural que uno esperaría en un momento tan íntimo. Alejandro comenzó a sentir una creciente inquietud en el estómago. Conocía a Isabella lo suficiente como para saber que algo estaba terriblemente mal. La mujer que tenía frente a él parecía una versión alterada de la persona de la que se había enamorado. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Isabella extendió su mano izquierda con un movimiento demasiado rígido. Alejandro notó que sus dedos temblaban ligeramente, pero no era el temblor nervioso típico de una novia emocionada. Era algo diferente, algo que activó todas sus alarmas médicas. Al tomar su mano, sintió que su piel estaba extrañamente fría y que su pulso era irregular, acelerado de una manera que no correspondía con la situación. Los invitados aplaudieron cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, pero Alejandro apenas pudo escuchar las felicitaciones que llovían sobre ellos. Su mente médica estaba trabajando a toda velocidad, analizando cada síntoma que había observado. Las pupilas dilatadas, la rigidez muscular, la respiración controlada, el pulso irregular, todos estos signos apuntaban hacia algo que lo llenaba de horror. Isabella no estaba actuando de manera extraña por nervios o estrés matrimonial. Parecía estar bajo los efectos de algún tipo de sustancia o en un estado alterado de conciencia. Durante la recepción, Alejandro intentó mantener una fachada de felicidad mientras observaba discretamente a su nueva esposa. Isabella sonreía mecánicamente a los invitados, respondía preguntas con respuestas que parecían programadas, y se movía por el salón como si estuviera siguiendo un guión invisible. Cada vez que Alejandro intentaba tener una conversación privada con ella, Isabella lo evadía con excusas sobre sus deberes como anfitriona. La situación se volvió aún más inquietante cuando Alejandro notó que algunos de los supuestos amigos de Isabella se comportaban de manera igualmente extraña. Mantenían conversaciones en voz baja, intercambiaban miradas significativas, y parecían estar monitoreando constantemente cada movimiento de Isabella. Uno de ellos, un hombre alto de cabello gris que se había presentado como colega de trabajo, no dejaba de observar a Isabella con una intensidad que le resultaba profundamente perturbadora. Conforme avanzaba la noche, Alejandro comenzó a darse cuenta de que había elementos en la vida de Isabella que nunca había conocido realmente. Pequeños detalles que había pasado por alto durante su relación comenzaron a cobrar un significado siniestro.
Las llamadas telefónicas que interrumpía abruptamente cuando él entraba a la habitación, los viajes de trabajo de los que nunca hablaba en detalle, y las ocasiones en las que había llegado a casa con una expresión vacía y perdida que duraba horas. El momento más perturbador llegó cuando Isabella se acercó a él durante el baile nupcial. Mientras se movían lentamente al ritmo de la música, ella le susurró al oído con una voz que sonaba extrañamente monótona: «Todo va a cambiar ahora, Alejandro. Espero que estés preparado para lo que viene». Sus palabras enviaron un escalofrío por toda su columna vertebral, y cuando la miró a los ojos buscando una explicación, encontró una mirada vacía que no reconocía en absoluto. Esa noche, mientras yacían en la habitación del hotel donde pasarían su luna de miel, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Isabella dormía a su lado con una respiración demasiado regular, demasiado controlada. En la oscuridad, su mente médica no podía dejar de analizar todos los síntomas que había observado durante el día. Algo estaba terriblemente mal con la mujer con la que acababa de casarse, y tenía la horrible sensación de que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse de maneras que ni siquiera podía imaginar. La mañana siguiente llegó con una luz gris que se filtraba a través de las cortinas del hotel. Alejandro había logrado dormir apenas unas pocas horas, despertándose constantemente para observar a Isabella. Cada vez que la miraba, ella mantenía la misma posición exacta, como si hubiera sido colocada cuidadosamente en la cama. Su respiración seguía siendo demasiado uniforme, demasiado medida, como si estuviera siendo controlada por un metrónomo invisible. Cuando Isabella finalmente despertó, lo hizo de manera abrupta, como si alguien hubiera presionado un interruptor. Sus ojos se abrieron completamente sin el parpadeo gradual típico de quien emerge del sueño natural. Se incorporó en la cama con movimientos precisos y mecánicos, y le dirigió a Alejandro una sonrisa que parecía haber sido practicada frente a un espejo durante horas. «Buenos días, esposo», dijo con una voz que sonaba extrañamente formal. Durante toda su relación, Isabella nunca había usado esa palabra de manera tan rígida. Siempre lo había llamado por su nombre o con apodos cariñosos que habían surgido naturalmente entre ellos. Esta nueva versión de Isabella hablaba como si estuviera recitando líneas de un manual de protocolo matrimonial. Durante el desayuno en el restaurante del hotel, Alejandro decidió probar a su nueva esposa con preguntas sobre su pasado. Quería confirmar sus sospechas crecientes de que algo fundamental había cambiado en Isabella, o peor aún, que nunca había conocido realmente a la mujer con la que se había casado. Comenzó con preguntas simples sobre su infancia, lugares donde había vivido, y recuerdos que habían compartido durante su noviazgo. Las respuestas de Isabella eran técnicamente correctas, pero carecían de la calidez emocional que siempre habían caracterizado sus conversaciones. Cuando le preguntó sobre su primer viaje juntos a las montañas, ella respondió con detalles precisos sobre fechas, lugares y actividades, pero omitió completamente las emociones y los momentos íntimos que habían hecho ese viaje especial para ambos. Era como si estuviera accediendo a un archivo de información en lugar de recordar experiencias vividas. Lo que más inquietó a Alejandro fue que Isabella parecía tener dificultades con los recuerdos más recientes. Cuando le preguntó sobre la conversación que habían tenido la semana anterior sobre sus planes para la luna de miel, ella lo miró con una expresión momentáneamente confundida antes de ofrecer una respuesta vaga y genérica. Sus ojos adquirieron esa mirada vacía que había notado durante la boda, como si estuviera buscando información en algún lugar lejano de su mente. Después del desayuno, Isabella anunció que necesitaba hacer algunas llamadas relacionadas con el trabajo. Se disculpó y se dirigió al balcón de la habitación con su teléfono móvil. Alejandro, fingiendo leer el periódico, la observó cuidadosamente a través del reflejo en la ventana. Isabella hablaba en voz tan baja que era imposible escuchar sus palabras, pero su lenguaje corporal era completamente diferente al que mostraba cuando estaba con él. Durante la llamada, Isabella se transformó. Su postura se volvió más rígida, sus gestos más controlados, y en un momento dado, Alejandro pudo ver cómo ella asentía repetidamente como si estuviera recibiendo instrucciones detalladas. La conversación duró exactamente 15 minutos, y cuando terminó, Isabella regresó a la habitación con esa sonrisa mecánica que se había vuelto tan familiar y perturbadora. Esa tarde, mientras paseaban por el centro histórico de la ciudad donde estaban pasando su luna de miel, Alejandro notó que Isabella parecía estar siguiendo una ruta específica. No era el vagabundeo casual típico de los turistas, sino un recorrido deliberado que la llevaba a puntos específicos de la ciudad. En cada parada, ella sacaba su teléfono y tomaba fotografías, pero no eran las típicas fotos de luna de miel. Las imágenes parecían documentar edificios específicos, calles particulares, y personas que parecían estar estratégicamente ubicadas en ciertos lugares. La experiencia más desconcertante ocurrió cuando se detuvieron en un café pintoresco cerca de la plaza principal. Isabella pidió su bebida usual, un capuchino con canela, pero cuando llegó a la mesa, la miró con una expresión de genuina confusión. Por un momento, parecía no reconocer la bebida que había ordenado. Alejandro tuvo que recordarle que siempre pedía lo mismo,
y ella respondió con una risa forzada diciendo que el estrés de la boda la tenía distraída. Sin embargo, lo que realmente alarmó a Alejandro fue la reacción de Isabella cuando un niño pequeño se acercó corriendo hacia su mesa persiguiendo una pelota. Isabella se tensó inmediatamente, su mano derecha se movió instintivamente hacia su bolso, y por un momento, una expresión de alerta extrema cruzó su rostro. Era la reacción de alguien entrenado para responder a amenazas potenciales, no la respuesta natural de una mujer civil ante un niño inofensivo jugando. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Alejandro fingió estar en el baño mientras observaba discretamente a Isabella. Ella realizaba una rutina nocturna que nunca había visto durante su relación. Revisaba meticulosamente las cerraduras de la puerta, verificaba las ventanas, y parecía estar memorizando las rutas de escape de la habitación. Sus movimientos eran los de alguien con entrenamiento en seguridad o supervivencia, completamente inconsistentes con la mujer que trabajaba como coordinadora de eventos. Durante la madrugada, Alejandro fue despertado por un sonido extraño. Isabella estaba hablando en sueños, pero no en español como siempre lo había hecho. Estaba murmurando frases en lo que sonaba como varios idiomas diferentes, incluyendo algunos que no pudo identificar. Sus palabras eran entrecortadas y urgentes, como si estuviera reportando información o recibiendo órdenes en algún tipo de código. Al día siguiente, Alejandro decidió probar un experimento. Durante el almuerzo, mencionó casualmente a un supuesto amigo común que nunca había existido, inventando una historia completa sobre cómo este amigo imaginario había trabajado con Isabella en el pasado. Para su horror, Isabella no solo no corrigió la información falsa, sino que elaboró sobre la historia, añadiendo detalles convincentes sobre eventos que nunca habían ocurrido. Era evidente que Isabella no estaba simplemente comportándose de manera extraña debido al estrés matrimonial. Parecía estar operando con una identidad construida, accediendo a información e historias que habían sido implantadas o programadas en su mente. La mujer con la que se había casado no era quien él creía que era, y cada hora que pasaba revelaba capas más profundas de engaño y misterio. La realización más aterradora llegó cuando Alejandro se dio cuenta de que los síntomas que había observado en Isabella eran consistentes con técnicas avanzadas de control mental o lavado de cerebro. Como médico, había leído sobre casos documentados en literatura científica, pero nunca había imaginado que se encontraría con algo así en su vida personal. La pregunta que lo mantenía despierto era quién había hecho esto con Isabella, por qué, y qué querían de él. El tercer día de su luna de miel, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. No podía seguir fingiendo que no notaba las extrañas transformaciones en Isabella. Su instinto médico y su amor por ella lo empujaron a buscar respuestas, sin importar lo que pudiera descubrir. Decidió seguirla discretamente cuando saliera a hacer sus misteriosas llamadas telefónicas matutinas. Esa mañana, Isabella anunció que necesitaba ir a la farmacia para comprar algunos medicamentos para el dolor de cabeza. Alejandro fingió estar dormido mientras ella se vestía con movimientos silenciosos y precisos. Una vez que escuchó la puerta cerrarse, se levantó rápidamente y la siguió manteniendo una distancia segura. Para su sorpresa, Isabella no se dirigió hacia ninguna farmacia. En lugar de eso, caminó deliberadamente hacia una zona industrial alejada del centro turístico. Isabella se detuvo frente a un edificio abandonado que parecía haber sido una fábrica textil décadas atrás. Miró cuidadosamente a su alrededor antes de desaparecer por una entrada lateral que estaba parcialmente oculta por vegetación crecida. Alejandro esperó unos minutos antes de acercarse al edificio, su corazón latiendo con una fuerza que parecía resonar en sus oídos. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafiti daban al lugar un aspecto siniestro que contrastaba dramáticamente con el ambiente romántico que supuestamente deberían estar disfrutando. Desde una ventana rota en el primer piso, Alejandro pudo observar el interior del edificio. Lo que vio lo dejó paralizado de horror. Isabella estaba en una habitación improvisada que parecía ser algún tipo de centro de operaciones. Había computadoras, equipos de comunicación, mapas desplegados en las paredes, y fotografías que reconoció inmediatamente. Eran imágenes de él, de su hospital, de su casa, y de todos los lugares que frecuentaba regularmente. Isabella no estaba sola. El hombre de cabello gris que había estado en la boda estaba allí, junto con otras 3 personas que nunca había visto antes. Todos llevaban auriculares y parecían estar coordinando algún tipo de operación compleja. Isabella se había quitado el vestido casual que llevaba y ahora vestía ropa completamente negra, funcional, como la que usarían agentes especializados en operaciones encubiertas. La conversación que pudo escuchar fragmentariamente lo llenó de un terror absoluto. Hablaban sobre completar la misión, mantener la cobertura, y referencias a el objetivo que claramente se referían a él. Isabella, o quienquiera que realmente fuera, había estado reportando sobre sus rutinas diarias, sus pacientes importantes, e incluso detalles íntimos sobre su vida personal que solo una pareja cercana podría conocer. Lo más perturbador fue escuchar a Isabella hablar con una voz completamente diferente. Ya no era la voz suave y melodiosa que había conocido durante 3 años.
Esta nueva voz era fría, calculada, profesional. Hablaba como alguien acostumbrado a recibir y dar órdenes en situaciones de alta tensión. Reportaba información sobre los horarios de Alejandro con la precisión de un agente entrenado, mencionando detalles que él mismo había olvidado haber compartido con ella. El hombre de cabello gris, quien aparentemente era el líder del grupo, revisaba un expediente grueso que contenía información detallada sobre la vida de Alejandro. Había fotografías de su infancia, registros médicos, información financiera y datos sobre sus familiares que sería imposible obtener sin acceso a bases de datos gubernamentales o corporativas muy especializadas. Estaba claro que habían estado investigándolo mucho antes de que Isabella apareciera en su vida. Alejandro escuchó fragmentos de una conversación que lo dejó helado hasta los huesos. Hablaban sobre la fase final que comenzaría una vez que regresaran de la luna de miel. Mencionaron algo sobre acceso a registros médicos confidenciales de pacientes importantes, información que solo él podría proporcionar debido a su posición en el hospital. Isabella había sido asignada para ganarse su confianza y eventualmente manipularlo para obtener datos médicos de personas específicas que, según pudo deducir, ocupaban posiciones importantes en el gobierno o en corporaciones multinacionales. La realización más devastadora llegó cuando escuchó al líder referirse a Isabella como Agente 47 y discutir su historial de operaciones anteriores. Hablaban sobre otras identidades que había asumido, otros hombres que había seducido y manipulado para obtener información. Isabella, la mujer de la que se había enamorado, la mujer con la que acababa de casarse, era una agente entrenada especializada en infiltración y manipulación emocional. Mientras procesaba esta información devastadora, Alejandro se dio cuenta de que había cometido un error crucial. En su shock, había apoyado demasiado peso contra la ventana rota, y un pedazo de vidrio suelto cayó al suelo con un ruido que resonó en el silencio del edificio abandonado. Inmediatamente, toda la conversación en el interior se detuvo. Isabella giró la cabeza hacia la ventana con una velocidad y precisión que confirmaron definitivamente que no era una civil ordinaria. El pánico se apoderó de Alejandro cuando vio que Isabella hacía una señal silenciosa al resto del equipo. Dos de los hombres comenzaron a moverse hacia las salidas del edificio para bloquear posibles rutas de escape. Isabella se dirigió directamente a la escalera que conducía a la planta donde él estaba escondido. Sus movimientos eran fluidos, silenciosos, los de alguien entrenado en combate y supervivencia. Alejandro corrió hacia la salida trasera del edificio, pero sus piernas temblaban tanto por el shock que apenas podía mantener el equilibrio. Podía escuchar pasos acercándose rápidamente, y sabía que Isabella y su equipo tenían ventaja significativa sobre él. Conocían el edificio, estaban entrenados para este tipo de situaciones, y él era simplemente un médico civil que acababa de descubrir que su vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. Logró salir del edificio y comenzó a correr hacia la calle principal, pero sabía que no tenía mucho tiempo antes de que lo alcanzaran. Su mente trabajaba desesperadamente, tratando de procesar todo lo que había visto y escuchado. Isabella no solo no era quien él creía, sino que era parte de una organización que lo había estado vigilando y manipulando durante años. Su matrimonio no había sido el resultado del amor, sino la culminación de una operación de inteligencia cuidadosamente planificada. Cuando finalmente llegó a una zona con más gente, Alejandro se dio cuenta de que su vida tal como la conocía había terminado. No podía volver al hotel, no podía actuar como si nada hubiera pasado, y no tenía idea de en quién podía confiar. Isabella regresaría pronto, esperando encontrarlo durmiendo pacíficamente, sin saber que había descubierto su verdadera identidad. La pregunta que lo atormentaba mientras buscaba desesperadamente un lugar seguro era qué haría Isabella cuando se diera cuenta de que él sabía la verdad. Alejandro se refugió en un pequeño café internet en el centro de la ciudad, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que había descubierto. Necesitaba respuestas, y sabía que tenía poco tiempo antes de que Isabella regresara al hotel y se diera cuenta de su ausencia. Con dedos temblorosos, comenzó a buscar información sobre la mujer con la que se había casado, pero cada búsqueda lo llevaba a callejones sin salida. Isabella Martínez, según todos los registros oficiales, era exactamente quien había dicho ser, coordinadora de eventos, sin antecedentes criminales, con un historial laboral impecable. Fue entonces cuando decidió buscar desde otra perspectiva. Recordando las técnicas de investigación que había aprendido durante sus estudios de medicina forense, comenzó a buscar casos similares de agentes infiltrados y operaciones de largo plazo. Lo que encontró lo dejó helado. Había docenas de casos documentados de agentes entrenados que habían asumido identidades falsas durante años para infiltrarse en sectores específicos, especialmente en el ámbito médico y científico. Mientras profundizaba en su investigación, un mensaje apareció en su teléfono móvil. Era de Isabella. ¿Dónde estás, amor? Regresé del paseo y no te encuentro en el hotel. Estoy preocupada. El mensaje sonaba perfectamente normal, lleno de la preocupación amorosa que cualquier esposa mostraría,
pero ahora Alejandro podía ver la manipulación detrás de cada palabra cuidadosamente elegida. Decidió no responder inmediatamente. En su lugar, continuó su investigación y descubrió algo que lo dejó sin aliento. En una base de datos médica internacional, encontró registros de otros médicos que habían sido objetivos de operaciones similares. Todos habían tenido acceso a información médica sensible de figuras políticas importantes, ejecutivos corporativos o personas involucradas en investigaciones científicas clasificadas. 3 de estos médicos habían muerto en circunstancias misteriosas después de que sus parejas desaparecieran sin dejar rastro. El patrón era inequívoco y aterrador. Alejandro se dio cuenta de que no era el primer médico en caer en esta trampa elaborada. Isabella, o quien fuera realmente, era parte de una red más grande que se especializaba en obtener información médica confidencial que podría ser utilizada para chantaje, manipulación política, o peor aún, para planificar ataques dirigidos contra individuos específicos. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Isabella. Alejandro dejó que fuera al buzón de voz, pero escuchó el mensaje inmediatamente. La voz de Isabella sonaba ligeramente más tensa. Alejandro, por favor llámame. Estoy realmente preocupada. No es como tú desaparecer sin avisar. Si estás molesto por algo, podemos hablarlo. Te amo. Incluso ahora, después de haber visto su verdadera identidad, la manipulación emocional de Isabella era tan efectiva que Alejandro sintió una punzada de culpa por no responder. Esto lo hizo darse cuenta de cuán profundamente había sido programado para responder a sus técnicas de manipulación durante los 3 años de su relación. Mientras consideraba sus opciones, Alejandro recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Dudó en responder, pero algo le dijo que lo hiciera. La voz del otro lado era de un hombre mayor, con un acento que no pudo identificar inmediatamente. Doctor Mendoza, no cuelgue. Mi nombre es Comandante Restrepo y trabajo para una agencia gubernamental que ha estado investigando las actividades de su esposa durante los últimos 6 meses. Sabemos que ha descubierto parte de la verdad, y necesitamos hablar con usted inmediatamente. Alejandro sintió como si el mundo se tambalease bajo sus pies. ¿Cómo sabe que he descubierto algo? Me han estado vigilando también. Doctor, usted no es el objetivo, sino la víctima. Isabella Martínez no es un hombre real, y la organización para la que trabaja es mucho más peligrosa de lo que podría imaginar. Están involucrados en operaciones internacionales que van mucho más allá de simple espionaje médico. Necesitamos su cooperación para detenerlos. La mente de Alejandro trabajaba a máxima velocidad. Si este comandante Restrepo era legítimo, significaba que las autoridades ya sabían sobre Isabella y su operación. Pero también significaba que él había estado siendo vigilado sin saberlo, posiblemente durante meses o incluso años. ¿Qué quieren de mí exactamente?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Isabella va a contactarlo pronto con urgencia. Va a inventar alguna emergencia para hacer que regrese al hotel inmediatamente. Cuando lo haga, necesitamos que actúe con normalidad. Fingirá que no sabe nada, y nosotros manejaremos el resto. Pero debe entender que si Isabella sospecha que usted sabe la verdad, tanto su vida como la de cualquier persona cercana a usted estarán en peligro inmediato. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono comenzó a sonar nuevamente. Era Isabella. El comandante Restrepo le susurró: responda. Recuerde, actúe con normalidad. Nosotros estamos cerca. Con manos temblorosas, Alejandro respondió la llamada. La voz de Isabella sonaba genuinamente angustiada. Alejandro, gracias a Dios. Escúchame, algo terrible ha pasado. Recibí una llamada de emergencia del hospital. Hay un problema serio con uno de tus pacientes cardíacos más importantes, el senador Vargas. Necesitan que regreses inmediatamente para una cirugía de emergencia. Ya conseguí boletos de avión que salen en 3 horas. Alejandro reconoció inmediatamente la manipulación. El senador Vargas era efectivamente uno de sus pacientes más prominentes, pero no había ninguna emergencia real. Isabella estaba usando información confidencial que había obtenido durante su infiltración para crear una situación de urgencia convincente que lo obligaría a regresar a casa, donde presumiblemente tendrían más control sobre él. ¿Está segura de que es una emergencia real?, preguntó Alejandro, tratando de mantener su voz estable. Por supuesto, amor. Hablé directamente con el director del hospital. Dice que eres el único que puede realizar esta cirugía específica. Sé que nuestra luna de miel es importante, pero sabía que querrías ayudar a salvar una vida. La ironía era cruel. Isabella estaba usando su vocación médica y su compromiso con salvar vidas como herramienta de manipulación. Alejandro se dio cuenta de que ella había estudiado cada aspecto de su personalidad para saber exactamente qué botones presionar en cualquier situación. Está bien, Isabella.
Voy de regreso al hotel ahora mismo. Prepara las maletas. Mientras colgaba el teléfono, Alejandro se dio cuenta de que estaba entrando en la fase más peligrosa de toda esta situación. Tendría que actuar como el esposo enamorado e ingenuo que había sido durante 3 años, mientras que secretamente cooperaba con agentes gubernamentales para exponer a una organización criminal internacional. Un solo error, una sola expresión fuera de lugar, y tanto como posiblemente muchas otras personas podrían pagar el precio con sus vidas. El comandante Restrepo le había dicho que estarían cerca, pero Alejandro no tenía idea de quiénes eran ellos realmente, o si podía confiar en ellos más de lo que había confiado en Isabella. Lo único que sabía con certeza era que su vida tal como la conocía había terminado para siempre. Alejandro regresó al hotel con el corazón martilleando en su pecho, preparándose para la actuación más importante de su vida. Isabella lo esperaba en la habitación con las maletas ya preparadas, su rostro mostrando la preocupación perfecta de una esposa dedicada. La abrazó como lo había hecho miles de veces antes, pero ahora cada gesto se sentía como una traición mutua. Gracias por entender, amor. Sé que esto arruina nuestra luna de miel, pero el senador Vargas realmente me necesita, dijo Alejandro, forzando la naturalidad en su voz. Isabella sonrió con esa expresión que ahora reconocía como completamente falsa. Por supuesto, cariño. Tu dedicación a tus pacientes es una de las razones por las que me enamoré de ti. Durante el vuelo de regreso, Alejandro mantuvo conversaciones casuales mientras observaba discretamente cada movimiento de Isabella. Ella parecía relajada, confiada en que su manipulación había funcionado perfectamente. Incluso le tomó la mano durante el despegue, un gesto que antes lo había tranquilizado pero que ahora le provocaba náuseas. Al llegar al aeropuerto de su ciudad, Isabella anunció que tomaría un taxi separado para ir a recoger algunos documentos de trabajo antes de reunirse con él en casa. Alejandro asintió, sabiendo que probablemente se dirigía a reportar el éxito de la operación a sus superiores. Cuando Alejandro llegó a su casa, encontró al comandante Restrepo esperándolo en su sala de estar junto con otros 2 agentes. La realidad de la situación lo golpeó con fuerza renovada al ver a extraños en su hogar, el espacio que había compartido con Isabella durante meses. Doctor Mendoza, todo está listo. Isabella regresará en aproximadamente 1 hora. Cuando lo haga, procederemos con la detención. Su actuación ha sido perfecta hasta ahora. Alejandro se sentó pesadamente en su sofá favorito, el mismo donde había planificado su futuro con Isabella innumerables veces. ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará conmigo? Isabella será procesada por espionaje internacional y múltiples cargos relacionados. Usted quedará libre de todos los cargos, pero tendrá que testificar en el juicio. 1 hora después, Isabella entró por la puerta principal con esa sonrisa radiante que había cautivado a Alejandro desde el primer día. Hola, esposo. ¿Cómo está el senador Vargas? Alejandro la miró directamente a los ojos y sintió una mezcla de dolor y liberación. Isabella, o quien quiera que seas realmente, el senador Vargas está perfectamente bien. Nunca hubo ninguna emergencia. La transformación en el rostro de Isabella fue instantánea y aterradora. La máscara de esposa amorosa se desvaneció, reemplazada por la expresión fría y calculadora del agente entrenado que realmente era. Sus músculos se tensaron, adoptando una postura defensiva que confirmó todos los entrenamientos de combate que había ocultado durante años. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó con una voz completamente diferente, fría como el acero. Desde hace 3 días. Vi tu verdadera identidad en ese edificio abandonado. Los agentes emergieron de sus posiciones ocultas, rodeando a Isabella con armas desenfundadas. Pero en lugar de rendirse, Isabella comenzó a reír con una risa que helaba la sangre. Alejandro, querido esposo ingenuo, ¿realmente crees que estos son agentes gubernamentales legítimos? Su mirada se dirigió al comandante Restrepo con una familiaridad que hizo que el estómago de Alejandro se hundiera. ¿No reconoces a tu propio supervisor, comandante? La sonrisa triunfante de Restrepo confirmó la horrible verdad. Excelente trabajo, agente 47. El doctor Mendoza ha jugado su papel perfectamente. Alejandro se dio cuenta con horror absoluto de que había sido manipulado no solo por Isabella, sino por ambos lados de esta operación. No había salvación, no había autoridades legítimas viniendo a rescatarlo. Había sido una pieza en un juego mucho más complejo del que había imaginado, y acababa de entregar voluntariamente toda la información que necesitaban para completar su verdadera misión. Isabella se acercó a él con esa sonrisa que ahora entendía como la expresión de un depredador que había atrapado exitosamente a su presa. Ahora, querido esposo, es hora de que nos ayudes a acceder a esos archivos médicos confidenciales. Después de todo, acabas de demostrar que harás cualquier cosa para proteger a las personas que amas. El silencio en la sala se volvió opresivo mientras Alejandro procesaba la magnitud de su situación.
Isabella y el falso comandante Restrepo lo observaban con la paciencia de profesionales acostumbrados a quebrar la resistencia de sus objetivos. Sin embargo, Alejandro había aprendido algo durante estos días de horror que ellos no habían anticipado. Ya no era el hombre ingenuo que había sido manipulado durante 3 años. No van a obtener nada de mí, dijo Alejandro con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. Pueden amenazarme, pueden torturarme, pero no traicionaré a mis pacientes. Isabella intercambió una mirada con Restrepo antes de acercarse lentamente a Alejandro. Querido, creo que no entiendes completamente tu situación. No estamos pidiendo tu cooperación, la estamos exigiendo. Fue entonces cuando Alejandro jugó su última carta. Durante el vuelo de regreso, había tomado una decisión desesperada. Usando su teléfono móvil, había enviado un mensaje de a habitación, tu organización entera será expuesta mañana por la mañana. Toda la evidencia que recopilé sobre ustedes ya está en manos de personas que no pueden ser compradas ni intimidadas. La expresión de confianza en el rostro de Isabella vaciló por primera vez. Restrepo se acercó rápidamente a ella y comenzaron a susurrar urgentemente entre ellos. Alejandro pudo captar fragmentos de su conversación, lo suficiente para entender que habían subestimado gravemente su capacidad de respuesta. Están mintiendo, murmuró Isabella, pero su voz ya no sonaba tan segura. No puedo arriesgarme, respondió Restrepo. Si la información se hace pública, décadas de operaciones quedarán comprometidas. Durante los siguientes minutos, Alejandro observó cómo la organización que había destrozado su vida comenzaba a desmoronarse desde adentro. Isabella y Restrepo discutían en voz baja sobre protocolos de emergencia y planes de evacuación. Los otros agentes comenzaron a empacar rápidamente equipos y documentos, preparándose para una salida apresurada. Isabella se volvió hacia Alejandro una última vez, y por un momento, él creyó ver un destello de algo genuino en sus ojos. ¿Remordimiento? ¿Respeto? Era imposible saberlo con certeza. Alejandro, quiero que sepas que hubo momentos durante estos 3 años en los que las emociones se sintieron reales. Eres un buen hombre, y merecías algo mejor que esto. ¿Ese es tu nombre real?, preguntó Alejandro. Isabella dudó por un momento antes de responder. Mi nombre real murió hace mucho tiempo. Isabella es lo más cerca que he estado de ser una persona real en años. Minutos después, se habían ido, desapareciendo tan abruptamente como habían aparecido en su vida. Alejandro se quedó solo en su casa, rodeado de los restos de una vida que había creído conocer. Los muebles que habían elegido juntos, las fotografías de momentos que ahora sabía que habían sido completamente fabricados, los recuerdos de una relación que había sido una mentira desde el primer día. En las semanas siguientes, la historia se hizo pública tal como Alejandro había prometido. Isabella y su organización desaparecieron sin dejar rastro, pero su exposición llevó a una investigación internacional que desmanteló una red de espionaje que había operado durante décadas. Alejandro testificó ante comités gubernamentales y organizaciones internacionales, ayudando a proteger a otros profesionales médicos de ser víctimas de operaciones similares. Meses después, mientras Alejandro comenzaba lentamente a reconstruir su vida, reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido de la manera más dolorosa posible. Había descubierto que el amor verdadero no podía ser fabricado o manipulado, sin importar cuán sofisticadas fueran las técnicas empleadas. También había aprendido que a veces la persona más cercana a ti puede ser un completo extraño, y que la confianza, una vez rota, deja cicatrices que nunca desaparecen completamente. La experiencia lo había cambiado para siempre, pero también le había enseñado algo valioso sobre su propia fuerza interior. Cuando se enfrentó a la manipulación y el engaño más elaborados, había encontrado el coraje para resistir y luchar por lo que era correcto. En última instancia, eso era algo que ninguna organización criminal podría quitarle jamás. Alejandro miró directamente a Isabella y al falso comandante Restrepo, sintiendo una extraña calma descender sobre él. Durante días había vivido en terror y confusión, pero ahora que la verdad completa estaba frente a él, experimentó una claridad mental que no había sentido en años. Su entrenamiento médico le había enseñado a mantener la compostura en situaciones de vida o muerte, y esta era precisamente una de esas situaciones. Pueden amenazarme todo lo que quieran, dijo Alejandro con voz firme, pero ya es demasiado tarde. Mientras ustedes jugaban sus juegos de manipulación, yo tomé precauciones. Isabella frunció el ceño, su máscara de esposa amorosa completamente abandonada. ¿De qué estás hablando? Alejandro sacó su teléfono móvil lentamente, mostrándoles la pantalla. Antes de venir aquí, envié toda la información que recopilé sobre su operación a mi hermano, quien es periodista de investigación. También envié copias a 3 colegas médicos en diferentes países y a organizaciones internacionales de derechos humanos. Si algo me pasa, o si no me comunico con ellos cada 12 horas, toda la información se hará pública automáticamente.
El rostro de Restrepo se endureció mientras procesaba las implicaciones. Está mintiendo. No tuvo tiempo para hacer todo eso. Subestimaron a su víctima, respondió Alejandro. Pensaron que un médico sería fácil de manipular, pero se olvidaron de que mi trabajo requiere pensar rápidamente bajo presión y tomar decisiones que pueden salvar o costar vidas. Isabella y Restrepo intercambiaron miradas tensas. Por primera vez desde que había descubierto la verdad, Alejandro vio incertidumbre en sus ojos. La dinámica de poder había cambiado completamente, y ellos lo sabían. ¿Qué quiere?, preguntó Isabella finalmente. Quiero que desaparezcan de mi vida para siempre. Quiero que ningún otro médico tenga que pasar por lo que yo he pasado. Y quiero garantías de que ni yo ni nadie cercano a mí será lastimado. Restrepo caminó hacia la ventana, claramente evaluando sus opciones. Después de varios minutos de silencio tenso, se volvió hacia Isabella. La operación está comprometida. Activamos el protocolo de evacuación inmediata. Isabella miró a Alejandro una última vez, y por un momento fugaz, él creyó ver algo parecido al remordimiento en sus ojos. Para lo que vale, Alejandro, hubo momentos en estos 3 años donde las emociones se sintieron genuinas. Nunca sabré qué fue real y qué fue actuación, respondió Alejandro. Y esa incertidumbre es algo con lo que tendré que vivir para siempre. En menos de una hora, Isabella y su equipo habían desaparecido, llevándose todos los rastros de su presencia. Alejandro se quedó solo en su casa, rodeado de objetos y recuerdos que ahora le parecían Kentamenatit por el engaño. Cada fotografía, cada regalo, cada momento compartido había sido parte de una elaborada mentira. En los días siguientes, tal como había prometido, la historia se hizo pública. Los medios internacionales cubrieron extensamente el caso del doctor que había descubierto que su esposa era una agente encubierta. Su valentía al exponer la operación llevó a investigaciones en múltiples países y ayudó a desmantelar una red de espionaje que había operado durante décadas. Meses después, mientras Alejandro lentamente reconstruía su vida, reflexionaba sobre las lecciones aprendidas. Había descubierto que la intuición médica que lo había hecho un buen doctor también lo había salvado de una trampa mortal. También había aprendido que el amor verdadero no puede ser fabricado, sin importar cuán sofisticada sea la manipulación. La experiencia lo había cambiado para siempre, pero también le había enseñado sobre su propia resistencia interior. Cuando se enfrentó al engaño más elaborado, había encontrado la fuerza para luchar por la verdad. Esa era una victoria que ninguna organización criminal podría quitarle jamás, y una lección que compartió con otros médicos para protegerlos de amenazas similares en el futuro.